En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El texto que estoy utilizando para mi mensaje esta mañana es el que les he leído del Evangelio. Mateo 18, 21 al 35. Y lo he intitulado, como dice aquí el boletín, perdonados o perdonadas para perdonar. Hemos sido nosotros perdonados por Dios por medio de Jesucristo y nos ha equipado de esta manera Dios para a nuestra vez perdonar a los demás. Que Dios nos bendiga en la predicación o meditación de su palabra. Amén. Un escritor famoso, cristiano, escribió: el perdón es una idea formidable hasta que llega nuestro turno para perdonar. Déjame decir eso otra vez. El perdón es una idea fantástica, maravillosa, formidable, hasta que llega nuestro turno para perdonar. Y qué bien lo refleja el pasaje del Evangelio. Nuestro Señor Jesucristo dijo: ¿cómo voy a comparar el cielo? Bueno, voy a decir esta ilustración. Había un rey que tenía muchos siervos y muchos de ellos, o algunos, un buen número de ellos, le debía. Y se encontró que un día dijo: vamos a hacer cuentas, vamos a hacer balance, vamos a administrar nuestra casa. Y entonces mandó decir: a ver, léanme quiénes son los deudores. Y encontró uno que dice, nuestra versión de contemporánea, dice, le debía millones. Y dijo: tráiganme a ese que me debe millones. Vamos a pedirle cuentas. Y llegó el deudor y le dijo: bueno, ha llegado el tiempo de que me pagues, me debes mucho dinero. Entonces el deudor, en la persona que debía, dijo: no, señor, yo sé que te debo, dame tiempo y yo te voy a pagar todo. Y entonces dijo: dame tiempo. Y entonces él dijo: como no tienes dinero, mandó a sus otros asistentes, dice: vayan a la casa de él, tomen todo lo que tienen. Y luego, hasta que, fíjense la ilustración que usa el Señor Jesús, dijo: y hasta sus niños y a su esposa traigan y véndanlos para que me paguen. Y entonces el otro dijo: no, Señor, yo te lo voy a pagar todo, dame tiempo. Y entonces vio la sentencia, consideró el rey la sentencia, dijo: ah, caray, eso es muy duro, vender la mujer, por ejemplo, los hijos. Bueno, tal vez las propiedades, sí, pero vender a su esposa y a sus hijos es algo bastante costoso. Entonces fue movido, dice el Evangelio aquí, dice, el mismo Jesucristo dice: este rey fue movido a misericordia y le perdonó. No la mitad, no la cuarta parte, no 1,000,000, sino todos los millones que le debían. Imagínense la alegría de aquel hombre. Salir de aquella reunión en donde debía millones y estaba casi a punto de perderlo todo, y salir de ese lugar completamente limpio. Contentísimo se debe haber sentido aquel hombre. Pero tan pronto iba avanzando en la calle cuando se encontró, dice, la misma ilustración, la misma parábola de Jesús. Dice que se encontró ese hombre con otro, a quien conocía. Y lo conocía también, que dijo: este me debe
100 salarios. Una suma también considerable, pero no llegaba ni a lo mínimo de los millones que él debió y que le habían perdonado. 100 días de salario, 100 denarios, dice el original griego, que es justamente el salario de un día. Entonces lo agarró, fíjense, con violencia del cuello. ¿Cómo decimos en México? Tenemos un verbo especial para abrazar aquí lo pechó, decimos en algunos lugares, lo pechó, lo agarró del cuello y le dijo: págame. Y el deudor también hizo lo mismo, dijo: yo te voy a pagar todo, nada más dame tiempo. Y entonces aquel no perdonó, dijo: no, métanlo a la cárcel hasta que me pague. Viéndolo algunos otros consiervos, debo decir, otras personas, dice que se pusieron muy tristes. Y llegaron otra vez al rey y le contaron lo que habían visto. Y entonces el rey se indignó y dijo: mándenlo traer a este siervo malvado. Así dice. Porque ahora le voy a decir le voy a hacer una cosa. Y tan pronto lo vio, le dijo: mi siervo malvado, ¿por qué no perdonaste a tu deudor así como yo te perdoné a ti? Y no espera respuesta. Dice que esta vez ya no se llenó de compasión. Sino que esta vez con justa ira lo mandó castigar. El perdón es una idea formidable hasta que llega el momento que nos toca a nosotros perdonar. No es fácil perdonar. Sin embargo, el verdadero perdón se origina en Dios. El verdadero perdón tiene su origen en Dios. Cuando entró el pecado en el mundo a través de Adán, esta habilidad o capacidad de perdonar a los demás se hizo una cosa extraña. Se alejó de la naturaleza del hombre, del ser humano. Los seres humanos no tenemos construidos en nuestro sistema el clic para andar presionando y diciendo: perdón, apriétale ahí. Ya no tenemos eso. Eso es parte de la imagen de Dios que desapareció cuando cayó el hombre en pecado. Y ahora no podemos perdonar por nosotros mismos. Es Dios el que pone el perdón en nuestra naturaleza, en nuestro corazón, en nuestra vida. Si no hay este origen divino del perdón en nosotros, no vamos a perdonar. Hay muchas religiones en el mundo y sin embargo muchas hablan del convivir entre los seres humanos, pero muchas de ellas carecen de la doctrina del perdón de una manera tan clara como lo enseña nuestro Señor Jesucristo, el cristianismo. ¿Qué enseña? Bueno, en primer lugar, enseña la Biblia que no somos dados nosotros a perdonar, sino al contrario, si alguien nos hace daño, si alguien nos lastima, si alguien habla mal de nosotros, queremos contestar en la misma manera y hasta más.
Yo creo que a todos ustedes les ha pasado lo que me pasó a mí. Estando de niños, mi hermano, más o menos, que es de mí, yo le llevo como 1 año y medio de edad, jugábamos a veces, ¿y saben qué nos pasaba? Que siempre o él o yo queríamos dar el último golpe. El último golpe. Tú me golpeaste, déjame golpearte otra vez a ti. Y el otro, una vez que sentía, volvía a iniciar la pelea. Y uno no se quería quedar con ese golpe. No quería más que estar satisfecho cuando diera el último golpe. ¿Les pasó eso a ustedes? Eso demuestra, hermanos y hermanas, que nuestra naturaleza no está ahora equipada para perdonar. Nuestra naturaleza humana, estoy hablando. No tenemos ese clic que podemos presionar y decir, ya ahora voy a perdonar. El perdón viene porque se origina en Dios. Cuando alguien nos lastima, nosotros queremos lastimar. Esa es nuestra naturaleza. Cuando alguien habla de mal de nosotros, nosotros queremos hablar más mal todavía del otro. Y así es como nosotros reaccionamos. Eso es nuestra naturaleza corrupta. Esa es nuestra naturaleza sin Dios. Pero viene aquí lo que es característico del cristianismo. Dios nos pone el ejemplo cuando Él perdona. Por eso decimos que el perdón auténtico se origina en Dios, tiene su iniciativa en Dios. Y debe de ser así para que Dios reciba toda la gloria. El perdón, cuando lo obtenemos, te da nueva vida, te da nueva esperanza, te da sanidad. Piensa en ese hombre que debía millones y que estaba a punto de perder a su mujer y a sus hijos y todo lo que él tenía, y salió de la presencia del rey completamente sano, sin ninguna deuda. Tenía una nueva vida por delante, tenía una esperanza de decir, ahora sí voy a lograr más de lo que yo me pensaba, porque este perdón ya no debo las cantidades tan enormes que debía, me han sido perdonadas. Pero él no quiso perdonar, porque el perdón, ¿saben qué? El perdón duele. El perdón duele. Duele que nos quedemos con el último golpe. Duele que nos quedemos con la pérdida de haber perdonado una deuda de dinero. Duele porque perdemos una propiedad. Duele porque perdemos nuestras cosas valiosas. Duele porque perdonar hace que uno deje de tener algo que legítimamente le pertenecía. Pero pónganse a pensar también que a Dios le dolió perdonar. ¿Qué le dolió? Le dolió ver a su hijo muriéndose en la cruz. Su querido hijo, su amado hijo en quien tenía complacencia. A Dios le dolió enormemente sacrificar a su hijo con tal de perdonarnos a nosotros. Sí, el perdón duele, el perdón divino duele, el perdón que Dios nos da, con el cual Dios nos equipa, puede doler mucho, pero también es satisfactorio. También deja a uno en paz. Dios, cuando declaró el perdón a
causa del inmenso dolor que le costó ver a su hijo morir en la cruz, también se sintió satisfecho de decir, Él ya cumplió, ahora estoy en paz con los deudores. ¿Cuánto le debemos a Dios? ¿Cuánto le debemos a Dios? Millones. Como el que fue perdonado. ¿O le debemos 100 salarios del día? 100 salarios diarios. Si decimos, le debemos millones, entonces vamos a sentir el perdón más grande de Dios. Si le decimos, solamente me perdonó unos cuantos pecadillos bienales, no vamos a sentir el verdadero y profundo y perdón doloroso de Dios. Debemos millones. Y el perdón es siempre satisfactorio, deja a uno en paz. Miren, ¿han escuchado ustedes que mucha gente tiene rencor por años? No solamente meses. Rencor hacia alguien, rencor hacia algo. Ese rencor con el que está viviendo la persona, a la larga le causa enfermedades. Y según los doctores, muchos de los cánceres más virulentos que se puedan presentar en el cuerpo humano se deben inexplicablemente no a enfermedades físicas, sino a enfermedades del alma, psicológicas, psiquiátricas, y entre ellas el rencor aparece en las primeras listas. El enojo, que uno rumia, quiere decir que uno está allí moliendo y una y otra vez repasando la película negativa en nuestras mentes y vidas, hace mucho daño. Es bonito hablar del perdón, ¿verdad? Pero en la práctica no se presenta como un acto mágico. No es levantar un conejo de un sombrero inmediatamente. No es fácil perdonar. No son cosas simples el decir fórmulas aquí, vete y perdona así como Dios te ha perdonado. Eso cuesta, duele. Pero el perdón es capaz de realizarse en nuestras vidas. Cuando Dios nos perdonó, también nos infiltró en nuestra alma ese clic que tenemos ahora para perdonar. Y debemos utilizarlo. Y tenemos que utilizarlo para nuestro bien. Este pasaje del Evangelio nos pinta la vida cristiana. Nos dibuja en esencia la vida cristiana. Acerca del perdón ilimitado, nos enseña del incontable perdón que Dios nos ha dado. Pero también nos invita a ejercitar ese clic con el que ya hemos sido capacitados, con el cual ya nos ha hecho Dios esta bendición de tenerlo. También es nuestro. Si ustedes perdonan poco, Dios les va a perdonar poco. En la oración del Padre Nuestro decimos, y perdónanos nuestras ofensas, nuestros pecados, nuestras deudas, en la misma medida en que nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. En la misma medida a quienes nosotros perdonamos. Si nosotros perdonamos poco, le estamos pidiendo a Dios, perdóname también a mí poco. Y le debemos mucho.
Dios nos ha perdonado en Cristo Jesús todos nuestros defectos, que son muchísimos. Nos ha capacitado para que nosotros ahora perdonemos. Somos perdonados, hermanos y hermanas, para perdonar. Vayamos y hagamos lo mismo. En el nombre de Jesús. Amén.